Ok, bien, empezamos entonces. El tema que quería tocar el día de hoy es normatividad. Normatividad contable. Un tema bastante interesante, apasionado, a discutir y que amerita revisar muchas cosas, analizar mucho el tema. Y para ello, quería valerme, y seguramente tú te estás preguntando, ¿qué es lo que hago con esto? Tuve la suerte, hace unos años atrás, cuando estábamos recién comenzando el tema de NIF, tengo muchos colegas todavía, muchas de las personas que me estaban siguiendo todavía estaban en universidad. Y acá creo varios colegas de ahí que estaban en la universidad. Y tengo ahora en mis manos, tengo aquí en mis manos, el texto Normas Internacionales de Contabilidad, emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, y que firma de la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú, ¿no? El libro verde. No el libro verde ahora, sino hoy quiero llegar a un punto con este tema, a un punto. Y no lo tengo actualmente, este tema, el libro más antiguo de las NIF. La verdad que y luego les comento por qué tengo esto y quiero comentarles con el otro. Yo me acuerdo cuando vino hace años atrás un colega de una universidad de Colombia, que justamente me preguntaba cuál era el tema del estado de las normas internacionales de información financiera a inicios del presente siglo. Y bueno, estaba haciendo una investigación a nivel Latinoamérica. Era pionero prácticamente porque no se había hecho mucho estudio acerca de esa situación. Y entonces yo me acuerdo que buscábamos libros sobre la NIF y todavía nosotros contábamos en esa época con textos como ese famoso libro de, no sé cómo decirlo, color piel podría ser, ¿no? Un color piel, un texto así gordito. Y el libro de las NIA, que era un libro verde, que me acuerdo de esa época. ¿Y a dónde va mi comentario? ¿Por qué estoy tocando este tema? Es que resulta de que hay un tema de desfase actualmente en normas internacionales de información financiera. Y frente a lo que es PCGA y frente a lo que es NIF, Consejo Normativo de Contabilidad versus el JAS, y eso voy a este tema. Curiosamente, este libro fue editado por la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú, por la Junta de Decanos, de edición octubre del 2002, mira acá, y ampliada en el 2004. Probablemente muchos de ustedes digan, uff, esto es historia, ya definitivamente esto es historia. Pero date cuenta que este texto, si más nos equivocamos, porque mira, acá no había NIFA, hablábamos nosotros de NIF, y lógicamente dentro de la presentación que se tiene de este texto, participaron muchos colegas y lógicamente hubo una comisión para publicar, presentar, reimprimir este tema de las normas internacionales de información financiera a cargo del Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Y lógicamente, si bien es cierto, la propiedad intelectual, como puedo ver acá, está a cargo de, en esa época, lo que era antes, el JAS, que el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Bueno, entonces eran épocas en las cuales, pues, Consejo Normativo de Contabilidad, en coordinación con la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos, pues, estaban a la par trabajando, y teníamos nosotros, pues, textos como estos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con estos textos? Pues nos dan algún punto de referencia histórico. Algunos colegas miran que ya pasaron de moda, pero como yo siempre les digo, para hacer una suerte de algo de arqueología contable, que siempre es bueno para ver algunas bases, sirve. Y es importante porque a veces para comparar o entender algunos términos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y a dónde va mi mensaje? ¿Cuál es hoy día? Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de hoy,
nos encontramos, bueno, hoy en día es virtual, ¿no? Ya tú sabes que hoy día trabajamos ya con textos virtuales, pero acá te estoy mostrando una edición del Redbook, el Redbook de la SNIF, pero si tú revisas cualquier Redbook, en cualquiera de las versiones que tú tengas, los Redbook van a ser emitidos por los derechos están algo el IFRS Foundation, IFRS el JASB, lo que nosotros llamamos el JASB, y que nos permiten justamente trabajar, y ellos son los que traducen. O sea, mira, hay una gran diferencia entre esto que podríamos decir el Red Book, el Blue Book, el Azul Book, el verde, y esto de acá. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? ¿Qué es lo que sucedió para irnos de aquí a aquí, ¿no? Y a otros libros intermedios que podemos tener acá? Lo que sucedió es que acá entraba Consejo Normativo de Contabilidad, acá entraba la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos, y aquí específicamente es solamente el JASB. ¿Cuál es la diferencia? De que las empresas, cuando nos van a hablar acerca de sus notas a los estados financieros, pues hay que ver ese detalle, muy importante, porque puede haber empresas que estén todavía con esto, me dicen. ¿Con esto? Sí, sí, puede pasar. ¿Y cómo darme cuenta de ello? Muy sencillo. Lo primero que creo que un contador tiene que saber y que marca la diferencia entre estas dos cosas que se los voy a mostrar acá, es el tema de normas internacionales de información financiera y el tema de normatividad contable, es de que está en una nota a los estados financieros. Y ya lo comenté en un video anterior, se los comentaba en un video anterior, porque es una pregunta típica, clásica, que cualquier persona que está vinculada a la contabilidad te la tiene que saber responder, y si no lo sabe, pues hay un serio problema. ¿Cómo sabes tú que una empresa adopta normas internacionales, o una empresa aplica, mejor dicho, normas internacionales de información financiera? Es curioso, ese otro tema yo también lo estuve comentando anteriormente en videos cuando hubo la temporada de lo que es la declaración anual del impuesto a la renta, y les comentaba claramente que en el PET 706 ya no se hace una referencia a estados financieros, sino el término preciso para esos cuadros de información sistemática, que lo voy a llamar así, que tienes tú en la declaración anual del impuesto a la renta, se llaman, ¿cómo se llama, mi estimado amigo? Se llaman resumen de estados financieros, y dice que se llama balance general y estado de ganancias y pérdidas. Pregunta, con solo observar esos dos reportes, ¿yo puedo afirmar que una empresa me aplica normas internacionales de información financiera? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y lamentablemente hay un punto de partida fundamental. Para una empresa que no me cumple la norma internacional de contabilidad número 1, es decir, no me trabaja un juego completo de estados financieros, en definitiva no me está aplicando NIF. Si es una empresa que solamente me está aplicando, ¿qué cosa me está aplicando? Me está aplicando un balance general, un estado de ganancias y pérdidas. No aplica NIF definitivamente, porque ni siquiera voy a entrar al tema de registro, al tema de reconocimiento o medición, sino de frente me voy al tema de reportes, y las normas internacionales de información financiera dicen que debe cumplir al menos con un juego completo de estados financieros. Perfecto. Eso lo dice en las dos versiones, y probablemente tú me digas, ¿dos versiones? ¿Cómo es ese tema? Es que tenemos nosotros dos versiones de normas internacionales de información financiera. Lamentablemente, porque no sé si tú te diste cuenta, porque hay que tener en consideración que una cosa es que nosotros hablemos acerca de normas internacionales de información financiera. Y las normas internacionales, van a la redundancia, yo me pregunto cuál es el poder, cuál es la característica que tienen
para que lo aplique un país de Asia, un país acá en Perú, en Latinoamérica, un país en Europa? ¿Cuál es la característica? Si son internacionales. Ahí viene el pequeño detalle, ¿no? Y acá en Perú, nosotros decimos, bueno, lo que tiene que suceder es que el Consejo Normativo de Contabilidad, que es una entidad que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de una resolución, apruebe, ¿no? Como pasa con los set lists. Hace poco, no, debe estar por salir, ¿no? En el diario oficial del peruano, el set list 2018. Cuando hay otro efecto también que nosotros tenemos dentro del tema de normatividad con la lectura de la mayoría de colegas. Les cuento una anécdota que no tiene que ver mucho con el tema de normatividad contable, pero que puede pasar. Y la pregunta es, ¿quién responde ante esto? Es un caso de la vida real. Yo inicié mi ejercicio profesional en el sector público, aunque a muchos les sorprenda. En mi época no había SIAF. No había SIAF, no había nada de estas cosas que ustedes tienen ahora. No, nosotros trabajamos sin eso. Y en esa época, estoy hablando del siglo pasado, yo vengo con bases de gubernamental, y resulta de que hubo en una ciudad un sismo. Y como consecuencia del sismo, como la institución era auditada y por razones de control interno, los activos estaban asegurados. Estaban asegurados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lógicamente, como consecuencia del sismo no hubo gran daño en la institución, pero sin embargo el seguro tenía que cubrir. Por lo tanto, había un ingreso muy importante en términos monetarios con respecto a ese tema, a esa indemnización. Entonces, el director de presupuesto se le preguntó junto al comité de gerencia y se le dijo, a ver, estimado señor don Lucho, ¿cómo es? ¿Qué hacemos con ese ingreso que ha tenido la institución del sector público, ojo, la institución del sector público, por indemnización? Mira, que nuestro presupuesto de desechar esa cantidad de dinero no me parece adecuada. Me dicen, bueno, cierto, ¿no? Lo consultaban al director de presupuesto. Y el director de presupuesto se fue a buscar un libro de los tantos que existen de presupuesto público. Hay muchos autores peruanos, en las revistas, y encontró justamente el tratamiento con respecto a las partidas de la indemnización de seguros, y lógicamente la leyó, y cuando vio el artículo se encontró que decía que todo lo que era indemnización de seguros debería reinvertirse en la entidad. Excelente, dijo el gerente de Administración y Finanzas, felices de la vida. Entonces inmediatamente lo que hicieron es mejoras dentro de la organización. Se cambiaron equipos de activo fijo, hubo mejoras en el local, se hizo repintado, se hizo muchas cosas. Se agotó esa partida. Todo iba bien, todos estábamos felices. Entidad nueva. Lamentablemente, al siguiente año, cuando sale la auditoría financiera y ven justamente ese tema de la indemnización, el colega contador, jefe de esa sociedad de auditoría, observa ese detalle y comenta lo siguiente. La directiva específica acerca de ese tema de tratamiento presupuestal con respecto a la indemnización de seguro indica que el dinero de esa indemnización debió regresar al Tesoro Público. El jefe de presupuesto se quedó frío y dice, pues, algo pasó acá, algo pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Dijo, ¿no? Y fue a buscar el libro, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Y buscó la partida, el esto, y ahí decía, ¿no? Pero el auditor tenía el diario oficial del peruano. Y teniendo el diario oficial del peruano, pues cotejó y efectivamente buscó el director de presupuesto y se encontró que había cometido un gravísimo error. Obviamente fueron despedidos, se les abrieron procesos, etc. Todo un rollo. ¿Qué es lo que pasa con muchos colegas contadores?
Y a razón de lo que estamos viendo normatividad, y estamos comentando libros, he metido el consejo normativo, he metido YASB y todas esas cosas. ¿A dónde va la conversación del día de hoy? Y la aprobación de CESLIS y todo, causa, porque hay un tema también. Muchas veces me han visto a mí en videos trabajando normas internacionales de información financiera, y algunos colegas dicen, el tema de propiedad intelectual, me dicen, alto, ¿no? Y he tenido problemas también por versión. Alguna vez algún colega, eso que está comentando no está. Me dice, es que es el set list, le digo. Entonces vamos a ver a dónde va el tema. Lo que sucede es que muchos colegas se confían en su Pioneer, ¿no? Y tienen su Pioneer. Y en su Pioneer dice normatividad contable y andan con su Pioneer, ¿no? Con su Pioneer. Y de las revistas. Pero el Pioneer de las revistas tiene un pequeño detalle. El Pioneer de las revistas, por derechos de propiedad intelectual, solamente puede contener el set list de normas internacionales de información financiera aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. En las versiones aprobadas. Es lo que ha pasado. Y no sé si YASB en algún momento les abra un proceso judicial por hecho de propiedad intelectual, no lo sé. Porque nunca una revista de estas de contabilidad, nunca van a poder copiar un ápice del material original oficial de YASB. No se puede, por temas de derecho de propiedad intelectual. Entonces tienes que tener también mucho cuidado con eso. Es cierto, yo he escuchado a muchos colegas también, y no les doy la razón, que mil veces cuando hablamos nosotros de normas internacionales de información financiera, es mejor hablar o comentar sobre incluso el texto en inglés. Eso pasa, por ejemplo, con los exámenes de certificación en NIF. Ese es otro detalle también importante con todas las personas que lo ven a nivel personal. Es importante el tema del certificado NIF. Hay mucha gente a nivel internacional incluso renuentes a pasar por certificación. Pero es importante, persona que trabaja NIF, persona que explica NIF, mínimo tiene que contar con una certificación internacional. Si no, te está hablando de cualquier cosa. Hoy en día en Perú, acá en Lima, al menos hay posibilidades de certificación internacional, es cuestión que utilices internet, no voy a hacer publicidad, pero igual lo puedes obtener. Bueno, ese es el tema personal, pero volvemos a nuestro caso. Cuando nosotros trabajamos normas internacionales de información financiera, tú me dices, pero Dionisio, ¿cuál es el problema que te haces? Si ahorita seguramente ya salió el YASB y ya con su Redbook traducido al español, versión 2018, este no es 2018 por si acaso, y seguramente ya lo podemos comprar y ya está, listo, y seguramente es el setlist que ha aprobado el Consejo Normativo de Contabilidad. No, lo que pasa es que hay una suerte de dos versiones. Y ese conflicto se ha visto el año pasado, por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido que enfrentarnos a la postergación de la NIF 15 y todo lo que ha notado y las confusiones que ha estado generando, que voy a precisar en un momento más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el detalle. Primero, si a nivel personal eres una persona que está revisando normas internacionales de información financiera, es conveniente que trabajes con el Redbook, que trabajes con material oficial de YASB para efectos de un mejor manejo, porque entre lo que pasa y publica el Consejo Normativo de Contabilidad y lo que escanea una revista, uno nunca sabe que puede jalar algún problema con consulta en algún tratamiento específico de algún párrafo. Y eso es muy, muy importante. Y hay que tener cuidado. Entonces, hay que trabajar con material del YASB. ¿Ok? Perfecto. Bien. YASB versus el Consejo Normativo de Contabilidad acá en el Perú. Entonces me dicen, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el rollo? Bueno, si el procedimiento normal era eso, ya no hablamos de, como antes, un texto compartido entre YIASC, la entidad que antecedía al YASB, y la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú, la Junta de Decanos, no. Ahora lo que pasa, en realidad, salvo el desfase, por eso es que quiero hablar de versiones normativas, es que sale la norma con sus actualizaciones anuales publicadas por el YASB en inglés, se traduce y luego aquí el Consejo Normativo de Contabilidad que recibe los boletines de YASB procede inmediatamente a aprobar, a oficializar
ese conjunto normativo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay más intermediarios, pueden haber algunos desfases. Y la terrible confusión que ha habido hoy en día es con respecto al tema este de la NIF número 15. La NIF número 15, para muchos es un mito y me dicen, es muy compleja, tiene muchas cosas, tiene muchas situaciones. De hecho, lo manejamos en material de PDF, imprimirlo nada más, mira acá a manera de ejemplo, quería por eso citarles para que vean el volumen. Por eso es conveniente trabajar en las NIF en material oficial del YASB, porque es papel, como decimos nosotros, papel biblia, papel delgadito, seda. Pero si tú vas a imprimir nada más la impresión del texto, la parte A, la parte B de los fundamentos de conclusión, más los casos prácticos de la NIF, que la NIF te plantea casos prácticos, mira, es prácticamente todo un pioner nada más en una norma. Y entonces tú me dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues hay que tener en cuenta cómo vamos a trabajar esta situación. Si quieres trabajarlo de manera física, es recomendable invertir en un Redbook, definitivamente, porque en la tema virtual, cuando nos ocurre, por ejemplo a mí, lamentablemente no, me cuesta. Yo sé, ahorita trabajo con materiales en PDF y todo eso, pero me cuesta. Estoy un poco más acostumbrado a la antigua porque me gusta subrayar, rayar, comentar, ver y todo eso. Y ver siempre uno nunca termina de aprender situaciones o problemas que ocurren en el día a día. Entonces, yo siempre les sugiero, ¿cómo se llama? En lo posible trabajar con Redbook. Por lo malo de Redbook a veces me dicen se puede malograr, entonces puedes trabajar en un papel. Pero recuerda que si lo vas a imprimir sale más voluminoso. Ya, perfecto, pero trabaja con material oficial YASB. Es fundamental. Ahora, con lo de una revista puede haber algunos desfases, ¿eh? Puede haber algunos desfases y hay que tener cuidado con eso. Lo que sucede es que, ¿por qué me estás hablando ahora, volviendo al tema anterior? Me estás hablando de que hay una, no sé si te entendí, me dices, Dionisio, creo que estás hablando de una NIF YASB y una NIF, Consejo Normativo de Contabilidad, no sé si te entendí eso, me dices. Si algo de mi comentario va por ahí, algo de mi comentario va por ese tema, mi estimado amigo. Por ahí más o menos va lo que quiero comentarte el día de hoy. A ver, ¿y cómo es esto? Me dice. Lo que sucede, mi estimado amigo, mi estimada amiga, que ahorita estás, en vez de ver las noticias, me estás siguiendo, hay que probar el retorno del audio. Cuando nosotros hemos pasado por un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera, si tú verificas las notas a los estados financieros y particularmente la nota 2, en peor los casos la nota 3 del conjunto de estados financieros, te vas a dar cuenta que te dice la entidad aplica NIF emitidas por el YASB. En ningún momento aplica el término Consejo Normativo de Contabilidad, nada, del frente YASB. Para las entidades que aplican NIF, o que han pasado por procesos de adopción de NIF y están con el tema del YASB, ya en el año 2018 están aplicando NIF 15. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Bueno, me dicen, pero yo, mi empresa, es que hay un segundo grupo de empresas que lamentablemente pues no cumplen NIF, pero sin embargo por ahí hay algunas que pueda pasar. ¿Qué pasa con, digamos, todas aquellas empresas que no supervisadas que deberían haber trabajado este tema? Estas empresas no supervisadas, lo normal, si me prepararan un juego completo de estados financieros y no han pasado por proceso de adopción de NIF, lo que dirían es, la entidad prepara y presenta sus estados financieros bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. A veces algunos colegas de Big Four, de grandes auditoras, dicen, aplica Peruvian GAAP, me dicen. ¿De dónde han sacado Peruvian GAAP? No, es que hay US GAAP. Y a nivel NIF, IFRS, me dicen. Bueno, ya sea como sea, no es Peruvian GAAP.
Peruvian, principios generalmente aceptados en Perú. En realidad el término es principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA. Y los PCGA en sí, dado ya una interpretación que tomó el Consejo Normativo de Contabilidad ya el siglo pasado, en el año 98, cuando entró la nueva Ley General de Sociedades, los principios de contabilidad generalmente aceptados pues son las normas internacionales de información financiera. Las normas internacionales de contabilidad, perdón. Y se entienden normas internacionales de información financiera, pero aprobadas, oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. No habría gran desfase, salvo este año. ¿Qué es lo que pasa? Si tu empresa no ha adoptado normas internacionales de información financiera y sigue preparando información bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, que en sí son normas internacionales de información financiera, aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, tienes un pequeño detalle, porque el Consejo Normativo de Contabilidad ha dicho que la NIF número 15 se va a postergar y recién se va a aplicar a partir del 2019. Y no sabemos si en diciembre sale nuevamente el Consejo Normativo de Contabilidad y si así como pasó con la NIF 15, a lo mejor pasa con la NIF 16. Ah, qué interesante. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso es importante revisar las notas vinculadas a bases de presentación de información financiera. Ese es un detalle muy importante para saber cuál es tu estatus con respecto a las NIF. ¿Ya? Bien, mira, qué interesante ese tema y hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, probablemente venga a tu cabecita, un detalle también bastante importante, muy importante, mi estimado amigo. ¿Cuál es ese detalle importante, me dices? Dionisio, ahora que me haces acordar, en el año 98, cuando hablábamos de la Ley General de Sociedades, y salió que se aplican principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar y presentar las normas. Ese artículo de la Ley General de Sociedades, por si acaso, yo sé, somos contadores y nosotros somos fanáticos de las normas contables, pero sin embargo había que precisar que la no lectura adecuada de ese tema, porque tradicionalmente cuando sale la Ley General de Sociedades, si tú ves el artículo, nos pondera a dos marcos normativos. ¿Cómo es eso? Uno, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados como tales, y segundo, las normas locales. Normas locales. Hay un tema que cuando nosotros vamos a tocar el tema de normatividad contable, que eso es importante, porque tú tienes que saber también jerarquizar y no manejar eso pues implica muchos problemas. Cuando tú tienes esta situación, me dices, ¿qué prima? ¿Una norma local o una norma internacional de información financiera? Buena pregunta, mi estimado amigo. Muy buena pregunta. Y la respuesta es norma local. Así, donde dice, en las NIF, en qué párrafo, en qué artículo está buscando las NIF, está buscando todo. No te voy a citar la base, te lo voy a dejar como tarea. O si no, para que le preguntes a tu profesor de NIF la próxima vez. Pero sin embargo, te voy a presentar una situación práctica a manera de poder ilustrarte un poco de ese tema. Si tú vas a la página de la Superintendencia de Mercado y Valores, de la SMB, ¿estamos? Sí, tú sabes ahí que puedes obtener todos los estados financieros de las empresas supervisadas y que son de lectura obligatoria para los contadores para que nosotros entrenemos, veamos cuáles son las prácticas, cuáles son las partidas, las formas de presentación de diferentes empresas, diferentes sectores, todos. Por ejemplo, en mi caso igual, yo trabajo ese tema y tengo que estar leyendo. Todos leemos, todos tenemos que leer porque si no nos quedamos ahí. ¿No? Porque hay sectores que a veces tenemos que explorar. Yo que trabajo al menos sectorial, es importante. Entonces, ¿a dónde va el comentario particular? Es que cuando nosotros estamos viendo este tema de
Este el comentario de José Núñez me descuadró un poco porque me dio el tema de pensar otra cosa. Un paréntesis rapidito. José Núñez, ahí que me pone comentario. Sí, lamentablemente el tema de eventos fuera de Lima son a requerimiento. No sé si el Colegio de Contadores Públicos allá lo pidan, no lo sé. Bueno, sería cuestión de coordinar. No sé si desarrolla con ellos allá, no me acuerdo, pero bueno, es otro tema que va afuera. Bueno, volvemos a nuestro tema de normatividad y jerarquía. Yo te invito a que revises las notas a los estados financieros y también los estados financieros de Hermes. ¿Qué es Hermes? Hermes, como tú sabes, es una empresa que transporta de blindado, ¿no? Transporta bienes, valores, dinero, bien blindados. Y cuando tú leas sus notas, por si acaso ellos tienen, por supuesto, información auditada, porque tienen inversionistas, publican su información en la SMB, y vas a ver claramente que prima las regulaciones de la SBS. Y de manera supletoria, las normas internacionales de información financiera. Entonces, eso nos permite afirmar eso, fuera de otra situación, porque siempre también, es cierto, las normas internacionales de información financiera nos dan un estándar de calidad para poder nosotros trabajar el tema de la contabilidad en el día a día, porque no tenemos otro estándar. Pero hay que ver más allá. Siempre es importante eso, ¿eh? No me gusta a mí ser a veces muy absolutista, ¿no? Todo es relativo. Si alguien me dice que es lo único, me parece que está mal. Y si alguien me dice que es lo único en la NIF, ahí también, ¿no? Siempre he tenido algunas discusiones con unos colegas también dentro de ese tema. Entonces va a eso, ya para el tema de jerarquía, porque es importante siempre eso. Pero voy también a otro tema, que seguramente los colegas, sobre todo del siglo pasado, que han estado ejerciendo el siglo pasado, estamos borrando ya los 40, ya para los 50 años, muchos colegas se recordarán qué pasó con los famosos USGAP. Porque cuando nosotros vimos que en la Ley General de Sociedades me hablaba de específicamente de este tema que se llamaba principios de contabilidad generalmente aceptados, y los principios de contabilidad generalmente aceptados los bajaba al tema, el Consejo Normativo de Contabilidad, a las NIC con C, Normas Internacionales de Contabilidad, que eran, curiosamente, claro, porque este libro es del año 2000, ampliado 2004, claro, porque ya hablábamos nosotros, no del YASI, sino más bien hablábamos del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, entidad que anticipa, que es de data anterior al YASBI. Entonces, uno se preguntaba, pero cuando salió el Consejo Normativo de Contabilidad, yo me acuerdo que decía en su resolución, la 13 del año 98, que se aplican las normas internacionales de contabilidad y en aspectos que no sean tratados o no sean abordados, aplicaríamos, ¿qué cosa, mi estimado amigo? A mi estimada amiga, aplicaríamos los USGAP. ¿Qué es los USGAP? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. Bien, ya ha pasado el tiempo y ya estamos en un nuevo ciclo, estamos en ya 2018, 18 años. Estamos prácticamente 20 años de este tema, hace 20 años que lo veíamos, ¿no? 2018 más 2 años son 20 años, pues 20 años. Hace 20 años que ese tema lo tocábamos, que lo analizábamos. No había internet, obviamente. Entonces, o había internet muy bajo. No había esta posibilidad de hablar. Y entonces, luego hay un colega que pues de esa escuela y me dice, ¿y en qué quedó? ¿Se sigue aplicando los USGAP? La acotación es muy importante porque cualquier colega podría decir, ¿cómo es posible que en el mundo, con pocas normas, se rijan todas las transacciones que se pueden producir? Entiéndase, ahorita estamos con una NIF 17 ya. Pues con la 17 NIF más la NIF, todas las transacciones del mundo pueden.
Siempre quedará algo suelto, me dicen, ¿no? Entonces, ¿qué? Acá en Perú, si yo tengo situaciones que no están normadas por las NIF, ¿será que tengo que aplicar las USGAP? La respuesta es no. ¿Ok? La respuesta, mi estimado amigo, es no. ¿Por qué? ¿Que no hay supletoriedad para las USGAP? No, porque en ese caso lo que te sugiero es que leas la norma internacional de contabilidad número 8 y que veas justamente los párrafos que te hacen referencia a tratamientos de transacciones en las cuales hay ausencia de NIF. Y eso está regulado en la norma internacional de contabilidad número 8. Y ahí claramente te dice, pues, que las políticas contables que genere gerencia van a tener que, de alguna manera, tener cierta similitud con lo que plantea el marco conceptual, que plantea las normas internacionales de información financiera, en lo posible. Pero no me habla de USGAP. No me habla de USGAP. Hoy en día sí hay un gran esfuerzo por integrar el tema de las normas internacionales de información financiera emitidas por el GASB y las normas contables de Estados Unidos. Hay una suerte de convergencia. Y el mejor ejemplo, te lo digo aquí, ahora, físicamente, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Voy a citar un libro del año del 2002-2004, una NIC, Norma Internacional de Contabilidad. A ver cuál, la NIC 14 ya no está ahora. Vamos a citar alguna. La más popular, vamos a ver con la más popular, incluyendo caso práctico, ¿ya? Para que lo veas físicamente cómo se trabaja esto. Acá lo tengo, estoy buscando la página. Ok, para que lo veas. A esta época de diferencias temporales. Esas épocas. Y ahí está. Esto de acá, esto, así, es una norma internacional de contabilidad. En esas épocas. Hoy, una norma internacional de información financiera, la NIF 15, es todo esto, impreso. ¿Notas la diferencia? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para que le preguntes a tu profesor de NIF. Hay una gran diferencia entre la normatividad contable y la normatividad contable internacional con base en Londres, en Inglaterra, frente a las normas de Estados Unidos. Las normas en Estados Unidos tienen un enfoque de reglas y las normas internacionales de información financiera tienen un enfoque de principios. Y eso no es de ahora. Las normas internacionales, a lo largo de los años, siempre han tenido un enfoque de principios. Por eso es que cuando tú lo lees, son pocas páginas. Se basan en principios. Y de los principios derivamos nosotros con criterio profesional ya los tratamientos. Para hacer una analogía más clara, mucho más clara, cuando tú comparas una norma tributaria, por ejemplo la ley del impuesto a la renta y la NIF, muchos colegas, alumnos míos siempre dicen, yo quisiera que las NIF sean como la tributación. ¿Por qué? Porque en la tributación, tengo la ley, el reglamento, el informe SUNAT. Y en la NIF, no, tengo la NIF nomás. Bueno, también tiene su texto, la del fundamento de conclusiones. Sí, pero no se entiende, me mareo. Dice. No, lo que pasa es que la norma tributaria busca regular y cuando encuentra un hueco, lo regula. Cuando sigue encontrando otro hueco, lo regula. Esa es su perspectiva, es un enfoque reglamentarista. Y la normatividad en Estados Unidos también tiene lo mismo. Lo mismo. Hueco, regula. Solo que
la normativa internacional no se puede dar ese lujo. Quizá porque en el caso de Estados Unidos, pues es normatividad de un país y la normativa internacional es de todo el mundo. Entonces no puede darse ese lujo de estar tapando huecos. No puede. Entonces tiene que trabajar con principios. Ese es un enfoque muy claro. Sin embargo, obviamente, nosotros, yo me acuerdo a principios de siglo decíamos, pues comparar normas contables de Estados Unidos contra la incipiente normatividad contable internacional era algo muy dramático, porque nosotros estábamos comparando que en Estados Unidos teníamos normas de cuarta, quinta generación, nosotros estamos arrancando, así decíamos originalmente. Entonces, eso era totalmente válido. Y hoy en día, ¿pero por qué? Es que hay algo que se llama convergencia. El comité que emite, el YASB, mejor para hablar con más propiedad, y la entidad que emite normas en Estados Unidos convergen. No es que la norma de Estados Unidos se va a ir a las NIF, Estados Unidos dice, no, pero buscan una convergencia. Y ello implica, pues, que las normas internacionales de información financiera cada vez sean más voluminosas y no sean pocas páginas como antes. Eso es algo que también nosotros tenemos que saber entender. Es bueno si nosotros estamos enfocados a un tema muy reglamentario. Y veámoslo por ese lado. Porque hay que leer más. Me dice, sí, pero vas a encontrar cosas más específicas. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese detalle. Finalmente, para terminar la sesión, tenemos una suerte de... Vamos casi a hacer una hora. Excelente. Con las personas que sobreviven. Bien. A ver. Finalmente, quiero anotar un detalle fundamental. El tema del principio. Y eso justamente lo conversaba con un colega mío, profesor universitario, muy reconocido en tema de normatividad, mucho mayor que yo. Y me sugería lo siguiente, ¿no? Porque yo le preguntaba, ¿qué opinas de esto del tema de los principios? Yo pienso que es muy difícil, y eso es uno de los grandes cambios cuando ocurre esos cursos. Por suerte no he visto una vez, creo que he visto uno que NIF para no especialistas, NIF para no iniciados, NIF para abogados, NIF para ingenieros, ¿no? Lo primero que hay que enseñarle a una persona ajena al tema de las NIF, y como contador tú debes saberlo, es que las NIF se basan en principios. Pero cuando ocurre la palabra principio, o sea, cuando te viene a tu cabeza esa palabra que se llama principio, lo más probable es que tú digas, bueno, los de mi escuela, hablamos de aquellos que tenemos un poquito más de 20 años de ejercicio profesional, 25, 30 años, al principio, lo tenemos en la cabeza clarísimo. Moneda como denominador, bienes económicos, partida doble y todo lo demás. Los principios del Mar del Plata, los principios del Plan Contable General Revisado de Inversión con ACEF, los principios de Estados Unidos en función a las letras, esas épocas. Vienen a la memoria todo ello. Ya. Sí, así era antes. Hay muchas formas de leer una norma internacional de información financiera, pero una de las más importantes y quizá las más prácticas, ya cuando uno ya se inició en ver... Ahí yo les sugiero ver un video, me parece en YouTube publiqué cómo leer el tema de las NIF o cómo aproximarse a las NIF. Les dije porque es algo que tenemos que hacer todos día a día. Yo no me sé todas las NIF, no tengo memoria, pero hay algunas estrategias para leerlo. Nadie lo va a saber todo, no es imposible. Ahí los dejo de tarea para que lo busquen en YouTube, o si no en CPC Dionisio Canahuato, y no voy a anotarlo y lo voy a volver a publicar, una sesión en vivo. Sí me acuerdo que hice una sesión en vivo acerca de ese tema. Pero bueno, volviendo al asunto, tiene razón este colega, porque me dice, una lectura óptima de la norma internacional de información financiera implica, más allá de buscar el alcance, las definiciones, los objetivos
implica ubicar los principios. Y las normas internacionales de información financiera tienen principios. Entonces es lo primero que tú tienes que buscar. Más allá de lo que yo cité alguna vez acerca del enfoque del proceso contable, del proceso que busca emisión de estados financieros para la lectura de las NIF, otro enfoque accesorio, me parece también importante, es apuntar al principio. Si tú conoces el principio que rige, o los principios que rigen las NIF, todo lo demás sale por sí. Esa es la lógica de una norma internacional de información financiera. Hay que tener en cuenta ese detalle. Porque si no lo tienes claro y tú vienes de una formación tributaria y quieres enfrentar la lectura de las NIF, y quieres aprovechar más de la NIF, a lo sumo vas a emocionarte con algunos casos prácticos, como le pasa a la mayoría de colegas, ¿no? La mayoría de colegas se emocionan con los casos prácticos. Es bueno saber, es interesante, es verlo, una casuística, yo no te digo que no, pero la lectura seria de una norma internacional de contabilidad implica que tú adquieres el conocimiento para aplicar a situaciones futuras, y ello implica manejo de principios. Mientras cuando tú ves casos prácticos, lo que estás viendo son cosas muy puntuales, muy específicas, y no necesariamente eso te va a ayudar en tu desarrollo profesional. Ten en cuenta ello, sobre todo los colegas que son contadores profesionales, sobre todo cuando quieren ver el tema de normatividad. Hoy en día, como pasa en todas las cosas, somos muy facilistas, somos muy prácticos, nos emocionamos, ¿no? Me pasa con muchos colegas, continuamente dicto talleres sobre diferentes temas. Hay muchos colegas que se emocionan con la práctica, que sí es necesaria, pero la práctica es una consecuencia de la teoría. Si no tengo un manejo teórico, no domino principios, si es que estoy hablando en contabilidad, la práctica es cualquier cosa. Bueno, el tema tributario es otra situación, obviamente, pero en ese tema es muy importante tener en cuenta esa cosa. ¿Ya? Muy bien, amigos, son las 10:41. Hoy día estamos 28 de agosto del 2018. Ha sido una sesión en vivo. Y bueno, ha sido interesante compartir a estas horas de la noche estos temas que definitivamente, sobre todo para los que somos contadores profesionales, son importantes. Si nosotros no tenemos el adecuado manejo de algo que es tan esencial de nuestra profesión, que es contabilidad, ¿qué esperamos que otro profesional nos los diga? Por ejemplo, aquí, de todo lo que yo he hablado, yo creo que un abogado no tendría ni voz ni voto, ¿no? Porque se han dado cuenta que no he usado para nada conceptos de derecho. No me gusta mucho, no soy abogado, reconozco la importancia del abogado en una organización, soy un poco más prudente, siempre les digo a todos los colegas, alcance de los servicios. Nosotros no somos dueños de todo, muchos contadores se estresan porque creen que saben todo y no es así. Hay que tener en cuenta el manejo adecuado de esto. Y nosotros nos basamos en normas internacionales de información financiera y justificamos en función de normas internacionales de información financiera, desde la perspectiva del proceso contable y siempre y cuando teniendo en cuenta la lectura de los principios. Cuando usted vaya a revisar una norma internacional o normas internacionales de información financiera, vaya a un taller, vaya a un evento, vaya a un programa, vaya a un diplomado, vaya a lo que sea sobre NIF, es importante de arranque que hable de los principios. ¿Ok? Muy bien, amigos, gracias por su atención. No se olviden que la versión editada de este video, es decir, la versión al punto y sin tanto audio, sin tanto tiempo, previo y todo eso, la encuentran en YouTube. ¿Cómo la encuentran en YouTube? Simplemente suscribiéndose al canal. En mi canal lo encuentran fácilmente, es CPC Dionisio Canagua. Ahí está mi nombre, a ver, al otro lado, acá. Si no estoy viendo, ahí arriba al lado, junto al link. Ahí lo pueden encontrar mi nombre, si lo escriben correctamente, CPC Dionisio Canagua, y se suscriben al canal de YouTube y ahí van a encontrar todos los materiales de nuestras sesiones en vivo editadas, es decir, al punto, no con la bienvenida, te espero, la musiquita, no. En las sesiones en vivo usualmente hago eso porque hay colegas que yo sé que quieren asistir o que quieren participar de estas sesiones y a veces toma un poco de tiempo, no todos nos conectamos en el momento. ¿Ok? Listo, un gusto haber trabajado con todos ustedes, varias personas que me siguen, como siempre acá veo que están en línea. Les sugiero no tanto compartir ahora porque esto va a salir en versión editada, como les dije, y ya lo publicaremos nosotros posteriormente para que puedan compartirlo en versión editada, como siempre en YouTube. ¿Ok? Muchas gracias por su atención.
Ha sido un gusto poder trabajar con ustedes y nos estaremos comentando algunos temas a posteriori. Gracias.